Dice, la primera pregunta es, ¿en qué contexto histórico se edificó la Basílica de San Pedro en Roma? Bien, creo que habría un contexto, bueno, me referiré más al contexto eclesial, pues, ¿no? Un poco, digamos que la iglesia está en un momento como crítico, pues, donde está una fuerte división, pues, ¿no? Entre que ha, bueno, vivido el interior del mismo cristianismo, que tiene que ver, bueno, con el surgimiento de la Reforma Protestante, que uno de los tópicos que tuvieron que ver con la Reforma Protestante tuvo que ver con el problema de las indulgencias. Parte del dinero, pues, que se destinaba a las indulgencias era, ¿no?, para la edificación de la Basílica de San Pedro, pues, ¿no?, en Roma. Entonces, bueno, estas cuestiones desataron, pues, un conflicto significativo entre un grupo reformador que se opuso fuertemente a las indulgencias y, digamos, aunque es un movimiento interno, la reforma, hay que pensarlo así en un primer momento, no es un movimiento que externo, sino que surge desde el interior, y gran parte, pues, de lo que desata, pues, ¿no?, la ruptura y lo que viene posteriormente se debe precisamente, pues, a esta cuestión, ¿no? Hay que, bueno, creo que como entender algunos referentes, pues, que son importantes, pues, tener en claro, ¿no? Es decir, ¿en qué momento se da esto? Bueno, en un momento donde en el mundo medieval, pues, está entrando en una transición muy significativa que tiene que ver, pues, con varios acontecimientos, ¿no? El primero de ellos, bueno, es la invención de la imprenta, que tiene que ver en gran medida no solo con la impresión del libro, sino con la difusión del conocimiento, y un conocimiento que no está básicamente más controlado por la institución eclesial. Eso quiere decir que no hay los libros, pues, empiezan a imprimirse en cantidades significativas en un principio, y eso generó, bueno, pues, la difusión de un conocimiento no controlado y digamos, no centralizado por la iglesia, pues, ¿no? Entonces, parte del contexto donde surge la basílica es un contexto donde el conocimiento se está difundiendo en grandes ámbitos, y también tiene que ver, y eso, bueno, también tiene que ver incluso con la configuración de los estados nacionales, pues, ¿no? En gran parte de Europa, el surgimiento de los estados nacionales tiene que ver también con la imprenta, pues, es decir, los primeros libros empiezan a editarse en alemán, ¿no? O sea, ya no se editan más tanto los libros en latín, empiezan a editarse libros en italiano, pues, como la Gaceta Sideral de Galileo. Entonces, eso va haciendo que los estados nacionales de alguna forma se vayan como configurando alrededor, pues, de una serie de cambios que hay en la configuración de lo que es, digamos, los estados nacionales nacientes, pues, ¿no? Entonces, bueno, ahora, retomando como las dos cosas, ¿no? Por una parte tenemos una reconfiguración del cristianismo, pues, ¿no? Por una parte se surge la división entre la Reforma Protestante y la Iglesia Católica. Luego viene un movimiento de contrarreforma de la Iglesia Católica, que es muy fuerte, ¿no? Que tiene una intención de disciplinar a sus propios miembros. Y por otra parte, y eso hace, bueno, pues, que se dividan los estados en estados protestantes y en estados católicos. Los estados, digamos, católicos son sobre todo, bueno, España, Italia, Francia, pues, ¿no? Y los estados, digamos, protestantes como Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces hay como, en el momento en que surge la Basílica de San Pedro, tiene que ver, pues, con una reconfiguración dentro del cristianismo, pero también con una reconfiguración de los estados nacionales, y con el surgimiento, bueno, de algunas cuestiones como los conceptos de tolerancia, por ejemplo, ¿no? En el concepto de tolerancia, de hecho, viene de la raíz dejar pasar, dejar ser, pues, y tiene que ver, pues, con poder pasar de países protestantes a países católicos, o de países católicos a países protestantes, ¿no? Entonces hay un conflicto también teológico, es decir, por supuesto que la idea con la cual se había generado el conflicto de las indulgencias, pues, tiene que ver, bueno, con una especie de simonía que
que había generado pues esta venta de indulgencias, y también pues tiene que ver de alguna manera pues con un abuso de ciertas ideas teológicas, como por ejemplo la obtención de la gracia pues por medio de una serie de mediaciones, como los sacramentos, como los rituales, como la Eucaristía, etcétera. Entonces hay también una cuestión teológica que está detrás de la Reforma. Creo que Lutero lo entiende muy bien, y de hecho su crítica es totalmente plausible y necesaria pues en ese contexto. Y bueno, también retomo también una cuestión importante. La imprenta intervino en la Reforma Protestante. Las tesis de Lutero fue uno de los primeros documentos que se imprimió. Bueno, en cantidades muy significativas, las 95 tesis, y se pegaron en las iglesias, ¿no? Así como la edición en alemán de la Biblia de Lutero. La Biblia de Lutero, bueno, fue una... Ahora, por ejemplo, en Alemania, en el principal museo de historia de Alemania, bueno, la Biblia de Lutero ocupa un lugar central, pues, ¿no? De alguna forma lo que está tratando es que mostrar el Museo de Alemania es... Un segundo. Es como que el centro de la historia del país está fundamentado en el desarrollo, pues, del lenguaje ¿no? En alemán, que de alguna forma la Biblia de Lutero fue un punto significativo para el desarrollo pues de la lengua alemana y del país, pues, ¿no? Y del surgimiento mismo del país.